Hola hermanos, ¿qué tal? Dios les bendiga en esta hora. Me han hecho la invitación para predicar a través de este medio y bien, pues vamos a tomar un tiempo especial para poder aprender algo de la palabra de Dios y quisiera meditar un poco o que podamos meditar un poco de lo que es el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos 22 en adelante. Pero no sin antes quisiera comenzar con una breve ilustración. Realmente todos en algún momento de nuestras vidas pues tomamos decisiones importantes. De hecho, nuestra vida está llena de decisiones. A diario tomamos decisiones simples, pero también algunas decisiones pues que son más relevantes. Incluso en el día a día, pues nosotros tomamos una decisión tan simple, por ejemplo, de es escoger qué ropa vamos a llevar al día, quizás a qué hora tenemos que despertar para ir al trabajo o estudiar, entre otras cosas. Son decisiones muy simples, pero que tenemos que tomarlas. Pero también en la vida tomamos decisiones un poco ya más, digámoslo así, relevantes. Quizás algún joven que quiere decidir qué va a estudiar o tienes dos propuestas de trabajo, no sabes cuál es la mejor opción. También con quién te vas a casar, con quién vas a pasar el resto de tu vida, entre otras cosas. Considerando esto, yo consideré también pertinente de la decisión que hicieron los discípulos juntamente con Jesús para la obra de Dios, para el ministerio de Cristo. Y es en Lucas 8, versículos 22 al 25, donde vemos esto realmente de una decisión. Y es lo que vamos a estar viendo en esta hora, la decisión. Pero vamos a ver primeramente este pasaje. Es Lucas 8, 22 al 25. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Despertando, él reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aun los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Bien, en este pasaje vemos una decisión que tomó Cristo juntamente con sus discípulos para el ministerio. Y por dicha razón el mensaje lo he titulado y lo vamos a ver, tras una decisión, quizás una desilusión, porque los discípulos pasaron un momento muy difícil, tomaron una decisión y quizás ellos se desilusionaron de la decisión que pudieron tomar. Pero vamos a ver esto en esta hora y oremos. Padre, te damos gracias porque eres bueno con nosotros, porque nos das la vida, nos das la salud. Te damos gracias por el tiempo que nos das de poder predicar tu palabra, también de escucharla y saber qué es lo que tienes para nosotros hoy en día. Y Padre, te pido que cada palabra que yo diga no sean palabras mías, sino que seas tú a través de tu Espíritu Santo. Y que Padre, que esta palabra quede plantada en nuestros corazones. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, quisiera comentar también una historia de un misionero. Un misionero muy conocido quizás para algunos es John Peyton. John Peyton nació en Escocia y era un pastor también, pues, en Escocia. Él tuvo una iglesia en una ciudad que se llama Glasgow y él estuvo predicando acerca de la necesidad. Y él, al ser pastor de esta iglesia, él escuchó acerca de la necesidad de la obra misionera en una isla que se llama la Isla Hébrida. Y había lugares pues muy nativos, lugares pues muy de escasos recursos y además que pues eran personas muy primitivas. Él escuchó acerca de esta necesidad de misiones y este pastor viajó a este lugar que hoy pertenece a la República de Vanuatu, es decir, al este de Australia y de Nueva Zelanda. Pero cuando John Peyton tomó esta decisión, muchos pastores de la zona de Escocia le decían que él estaba bien en Glasgow, que él no tenía por qué salir de esta ciudad para ir a las islas y predicar, porque él ya tenía una iglesia.
él ya estaba cumpliendo con su deber de predicar el evangelio y también con el llamado que él tenía de ser pastor. Nadie entendía a ciencia cierta y al 100% cuál era el llamado de John Paton. Pero John Paton tomó una decisión de servir a Cristo. Y es lo que vamos a ver. El primer punto es la decisión. Para servir a Cristo, en primer lugar, debemos de tener una decisión. John Paton lo hizo, pero también lo encontramos en la Biblia. Lo encontramos Jesús con sus discípulos. Dice así, versículo 22, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Vemos que ellos decidieron, porque menciona, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Jesús le mostró a los discípulos esta necesidad. Ellos tomaron una decisión, y la decisión significa una firmeza, una seguridad o determinación para hacer algo. Y la determinación en este momento con Jesús, con sus discípulos, es predicar el evangelio en la siguiente isla, que es de Gádara. Perdón, al otro lado del mar de Gádara. Y ellos tomaron una decisión. Y para tomar decisiones en nuestra vida y la decisión de servir a Cristo, en primer lugar debemos de detectar. Para tomar una decisión debes de detectar. Menciona, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Ellos detectaron, Jesús con sus discípulos detectaron la decisión y la necesidad que había del otro lado del lago. Ahora, sabemos que en este lugar de Gádara había una gran influencia demoníaca y lo vemos posteriormente en este capítulo. Pero Jesús tenía una gran importancia hacia las personas. Él tenía siempre en mente la necesidad que había en las personas. Y vemos lo que dice Mateo 9:35. Mateo 9:35, que es un pasaje también muy conocido, dice así, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y esta es la clave, y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Jesús sabía la necesidad que había en esta región, y lo sabía en el transcurso de su ministerio. Pero esta palabra es clave, sanando toda enfermedad y también toda dolencia. Esta primera sección de sanando toda enfermedad se refiere específicamente a algo físico, digámoslo así, a una gripe o algo ya muy actual que es el COVID, entre otras cosas. Algo específico que es lo físico. Pero también vemos esta segunda sección que es toda dolencia, sanando toda enfermedad y sanando toda dolencia. Ahora, la palabra dolencia en el griego nos hace referencia a lo espiritual. Es decir, que Jesús detectó la necesidad física, lo que podemos ver nosotros entre personas, una necesidad física quizás de hambre, alguna enfermedad, entre otras cosas, pero también notó la necesidad espiritual. Jesús no mostró interés solamente en lo físico, sino que también en lo espiritual. Y en la vida personal, cada uno de nosotros tenemos diferentes necesidades. Necesidades de familia, necesidades de trabajo, en lo académico, en la salud, en lo económico. Pero lo más importante en nuestras vidas debe de ser lo espiritual. Y Jesús detectó esta necesidad en la gente, en las personas. Y es por eso que Él vino a esta tierra, por la necesidad espiritual, aún más allá de cubrir una necesidad física. Y Él detectó la necesidad porque Él tenía su mente en alto, Él tenía su mente en las personas. Siguiendo el mismo pasaje de Mateo, el versículo 36 nos dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Esto nos menciona que Jesús miraba y prestaba atención hacia las demás personas, pero específicamente en lo espiritual. Y tú y yo debemos de tener esta visión. Debemos de decidir servir a Cristo, pero para decidir debes de detectar la necesidad. Y Cristo detectó la necesidad porque miraba hacia las personas, tenía un interés en las personas. Y tú y yo debemos de tener este gran interés también en las personas. Y la mayor necesidad que hay en el mundo no es la economía, no es el tener un trabajo en estos tiempos difíciles, tampoco es la familia. La mayor necesidad que tienen las personas es el evangelio.
Y Jesús y sus discípulos vieron esta necesidad en la región de Gádara. Y es por eso que partieron para llegar a Gádara. Y vemos en el transcurso del capítulo que pudieron pues predicar el evangelio y hubo aquí pues un suceso pues espiritual. Ellos detectaron la necesidad que hay en las personas. Y la pregunta crucial para nosotros hoy en día es, ¿hemos detectado la necesidad espiritual? Para nosotros tomar esa decisión de servir a Cristo, en primer lugar tenemos que detectar la necesidad espiritual que hay en el mundo. Así que tú y yo debemos de detectar la necesidad. Pero también para tomar esa decisión, en primer lugar tienes que detectar la necesidad y en segundo lugar desechar. Veamos este mismo pasaje, Lucas 8:23 en adelante. Pero mientras navegaban, él se durmió, es decir, Jesús, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Ahora, en primera instancia, lo que podemos ver es que los discípulos eran personas o gran parte de ellos que conocían el mar, eran pescadores. Y para ellos ir a la región de Gádara era peligroso porque sabían las condiciones de este mar. El mar de Galilea, que es donde están en este momento, era un lugar muy propenso a las tormentas porque estaba en un nivel, pues, sobre el nivel del mar a 200 metros. Y esto, al estar rodeado de muchos montes y colinas, pues hay una gran fuerza del viento. Hay mucho viento en esta zona. Y por la gracia de Dios yo pude estar no específicamente a orillas de este mar, pero cuando estuve en Israel estuve en el mar de Galilea y bien es cierto que alrededor hay muchas montañas, muchos montes. Entonces, si es un lugar alto y es un mar, eso implica que haya muchas tormentas por el viento. Era un lugar muy común que se precipitaban las tormentas. Entonces los discípulos, al saber que van a llegar al otro lado, que es Gádara, sabían la dificultad que ellos iban a tener, pero ellos debían de desechar esos pensamientos negativos para llegar al otro lado, porque ellos sabían de antemano hacia dónde iban. Es como si hoy en día nos dijeran que fuéramos a un lugar que es muy peligroso en la vía, la autovía, y realmente a veces te da cierto temor y subir una montaña o bajar la montaña incluso. Te da cierto temor porque sabes lo que hay en el camino. Con los discípulos era algo similar. Ellos sabían lo que había en el camino, pero desecharon esos pensamientos negativos en el momento inicial para poder ir a este lugar. Y nosotros como creyentes debemos de tomar también esto como ejemplo. Debemos de detectar la necesidad, pero a su vez desechar aquellos pensamientos o acciones negativas que nos impidan servir a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque el Evangelio es la prioridad de cada creyente. Nosotros somos salvos por el Evangelio y vivimos por el Evangelio para predicar el Evangelio. Y realmente también lo vemos en la historia de John Peyton. John Peyton tuvo que desechar todos aquellos pensamientos negativos ante la decisión de servir a Cristo. ¿Por qué? Porque él detectó la necesidad que había en las Islas Hébridas. Muchas personas criticaron a John Peyton por ir a estas islas y dejar su iglesia. Y John Peyton no viajó solo a estas islas, él viajó con su mujer que se llama Mary Ann, o se llamaba, y ellos salieron a este lugar. John Peyton estaba recién casado y se estableció en una isla primitiva llamada la isla de Tana, y era una isla no alcanzada por el cristianismo. Era un lugar muy primitivo y también habían unas prácticas canibalistas de algunas tribus de esta zona. Y a este lugar llegó John Peyton. Y él, en menos de un año, perdió a su mujer. Y en este tiempo también perdió a su hijo, a un hijo recién nacido que tuvo con su mujer. John Peyton, al estar en este lugar, pues perdió a su familia. Su familia murió por una fiebre tropical. Pero también él sufrió ciertos rechazos de la sociedad.
eran tribus canibalistas y trataron de atacar a John Peyton. Hicieron estragos ahí en su hogar, pero John Peyton pudo salir de la ciudad y de la isla y volver nuevamente hacia Escocia. Y muchas personas criticaron realmente a John Peyton y muchos le dijeron, te lo dijimos, no hay nada bueno en esas islas. Sin embargo, él lo hizo por amor al Señor. Y muchos pudiéramos pensar que John Peyton perdió mucho más de lo que él pudo haber ganado, porque perdió a su familia y una familia pues recién formada. Y eso también lo vemos en la vida de los discípulos. Ellos sabían que este lugar de Gádara era un lugar difícil para llegar, pero ellos desecharon esos pensamientos y fueron a este lugar porque detectaron la necesidad espiritual. Y la decisión de servir a Cristo tiene que ser detectada a tiempo. Tenemos que detectarla a tiempo y también tenemos que desechar todos aquellos pensamientos negativos. Y si nosotros hacemos caso omiso a estos principios, podemos desilusionarnos. Y este es el segundo punto. El primer lugar es la decisión de servir, porque hay que detectar y desechar los pensamientos negativos. Y en segundo lugar, la desilusión que puede haber y es algo que nosotros podemos llegar a tener en nuestras vidas. Y la desilusión lo podemos definir como la pérdida de la esperanza por cumplir algo que nosotros creemos. Y los discípulos pudieron desilusionarse grandemente. Dice el versículo 23, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Ahora, esta palabra de anegar es ahogar a alguien sumergiéndolo, es decir, poner una presión sobre alguien para sumergirlo, que esté totalmente rodeado de agua. Es decir, que lo que estaban pasando los discípulos era algo terrible, que a pesar de ellos ser pescadores tenían un gran temor, pero ellos debían de aprender a no desilusionarse de la decisión que tomaron de servir a Cristo y de seguirle. Y ellos, para aprender de esto, en primer lugar, tenían que despreocuparse. En una desilusión, para no tener desilusión, debes de despreocuparte. ¿Por qué? Porque los planes de Dios son perfectos. Los discípulos sabían que iba a pasar dificultad al cruzar al otro lado de este mar de Galilea. Pero Dios permitió que esto pasara en un momento de dificultad. Y el versículo 24 nos dice que tuvieron el mayor de sus miedos. Dice el versículo así. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Ahora, esta frase en el griego de Maestro, Maestro, que perecemos, en el griego nos da a entender que era un mayor miedo, el mayor miedo que los discípulos pudieron haber tenido en el transcurso de su vida. Ellos tuvieron un gran temor, pero ellos tenían que aprender que dependían de Dios y tenían que también despreocuparse. Y le gritaron a Jesús, Maestro. Ahora, esa palabra también es clave. La palabra griega para maestro es epístata. Y en el castellano podemos traducirla como comandante. Lo que los discípulos están diciendo es a Jesús que es su comandante. Y no es cualquier declaración lo que están haciendo los discípulos. Ellos están preocupados y les está exigiendo a su comandante que tome el control de la situación, porque ellos no podían. Ellos no sabían qué hacer. Tenían un gran temor, el mayor temor de sus vidas, y le exigen a su comandante que tome el control. ¿Y por qué es en un tono de exigir? Porque recordemos, Jesús estaba dormido. Y aquí vemos realmente que los discípulos tenían que aprender a no preocuparse, a dejarlo en las manos de Dios. Y nosotros quizás a veces podemos pasar ciertas pruebas cuando tomamos la decisión de servir a Cristo. Así como los discípulos lo tuvieron, así como John Peyton lo tuvo, quizás nosotros podemos tener este tipo de pensamientos. Podemos preocuparnos
al tomar esa decisión de servir a Cristo. Pueden venir pues algunas situaciones negativas o circunstancias difíciles en nuestra vida. Y realmente el problema que hubo con los discípulos, que es la preocupación, es porque ellos no entendían que debían de depender de su Mesías. El problema de ellos era la preocupación por falta de dependencia. Los discípulos debían entender que ellos no podían cruzar el mar solos. Y Jesús quería darles una lección. Esa decisión de llegar al otro lado y hablar acerca de la llegada del Mesías también les mostraba algo espiritual en la vida de los discípulos. Y los discípulos tenían que aprender que dependían de su comandante, es decir, de Cristo. Ahora, ¿por qué digo esto? Si bien es cierto, en el mar de Galilea, como lo mencioné hace unos momentos, es un lugar donde hay muchas tormentas debido a por el aire y por la posición en la que se encuentra. Pero en esta ocasión fue algo más allá. No solamente fue una tormenta sin causa, fue una tormenta causal. Una tormenta que la causó, y yo creo que fue Satanás mismo. En la región de Gádara, en los tiempos bíblicos, en los tiempos del Señor Jesús, vemos una gran influencia demoníaca. Incluso en los posteriores versículos nos muestra el endemoniado gadareno y todas las consecuencias que hubo por predicarse, digamos así, el evangelio en este lugar. No era una tormenta cualquiera lo que estaba aconteciendo con los discípulos en el mar. Satanás es conocido como el príncipe de la potestad del aire. Esto nos lo dice en Efesios 2, 1 al 2. Pero aún más allá de esto, también podemos ver algo muy interesante en el versículo 24. Dice así: despertando él, el Señor Jesús, reprendió al viento. Jesús reprendió al viento. Número 1. Satanás se le conoce como el príncipe de la potestad del aire. Efesios 2, 1 al 2. Pero esta palabra griega es la misma palabra griega que aparece en Lucas 4, de reprender. Lucas 4, versículos 31 en adelante. Después, versículo 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Versículo 35 es la clave. Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Esta palabra, reprender, en el griego es la misma que aparece en Lucas 8. Podemos concluir que esta tormenta no fue una tormenta natural, fue una tormenta causada por Satanás mismo. ¿Y por qué? Porque Jesús tenía un propósito: predicar el evangelio acerca de él en esta región de Gádara, un lugar con mucha influencia demoníaca. Y podemos llegar a esta conclusión, que Satanás puso esta limitación, digámoslo así, para que no se predicara el evangelio. Y Satanás siempre va a tratar de hacer todo lo posible para que el evangelio no sea predicado. Y él buscará hacer algo en la vida del creyente para desanimarnos. Incluso, la palabra clave en este sermón es desilusionarnos. Pero recuerda que en Cristo hay victoria, porque Cristo es nuestro comandante. Los discípulos exigían a ese comandante, a Cristo, que tomara el control, porque lo que estaba pasando era algo sobrenatural, algo que no podían solucionarlo de ellos. Ellos tenían que aprender que su dependencia era directamente de su Mesías. Y nosotros, en nuestros días, dependemos de igual manera de Cristo, porque Él es el que tiene el poder. Él tiene el poder tanto en el cielo como en la tierra. Y Él resucitó de la muerte con poder. Y gracias a nosotros tenemos la garantía de que habrá victoria. Así que nosotros debemos de tomar esa decisión de servir a Cristo. Los discípulos lo hicieron.
Ellos detectaron la necesidad y desecharon todas aquellas opiniones que ellos pudieron tener. Y en este transcurso, ellos pudieron desilusionarse de los planes de Dios por las dificultades que pasaron. Pero ante esta desilusión, debían de aprender a no preocuparse y también de su dependencia a Dios. Y a manera de conclusión, quiero volver a la historia de John Peyton. Realmente John Peyton fue un misionero que es de ejemplo. John Peyton volvió a Escocia después de que huyó de las islas y al volver, como lo mencioné, muchas personas le criticaron haciéndole mención que él estaba bien en Escocia, no tenía que por qué ir a las islas con los primitivos, entre otras cosas. Pero él tenía la visión de volver a Escocia, recabar los fondos económicos y volver nuevamente a las islas y predicar el evangelio. Y John Peyton lo hizo. John Peyton volvió a casarse, volvió a estar en estas islas hébridas y él pudo traducir el evangelio. Él pudo traducir el Nuevo Testamento al idioma de las islas. Y él tuvo más hijos y sus hijos fueron grandes siervos de Dios. Bien, la historia de John Peyton comenzó un poco triste. Una persona que detectó la necesidad porque tomó la decisión de servir a Cristo. Pero él no se desilusionó. Él tuvo momentos difíciles, pero él se despreocupó porque aprendió de su dependencia de Dios. Así que nosotros hoy en día debemos de aprender también de esto, de los discípulos, que ellos se desilusionaron porque no dependían o no entendían la dependencia hacia su Mesías. Y nosotros como creyentes hoy en día tenemos esta misma conclusión, que las decisiones que nosotros hagamos para el servicio a Cristo sean de total dependencia de Él. Porque la obra que hacemos aquí no es nuestra, sino que es la obra de nuestro Señor. Así que hermanos, la invitación es el servir a nuestro Señor. Pero en esa decisión puede haber desilusiones ante los ojos humanos, pero lo más importante es que nosotros debemos de depender de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre Santo, te damos gracias porque tú eres bueno, porque nos has salvado, porque tú tienes un plan para cada uno de nosotros. En tu palabra podemos entender y podemos ver que es tu deseo que cada creyente te sirva en el ministerio. Quizás no todos son llamados a ser pastores, ser misioneros, a tener un ministerio en específico, pero todos somos llamados a servirte. Y Padre, debemos de tomar esa decisión de servirte porque te amamos y porque realmente tú eres nuestro Señor. Y sí, quizás al momento de servirte puede haber desilusiones, pero para que no exista esto, debemos de despreocuparnos y depender totalmente de ti. Ayúdanos para que como iglesia podamos servirte y cuando venga esa desilusión, dependamos más de ti, porque es tu obra. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, Dios os bendiga. Hasta luego.